Deberíamos empezar con la definición de la palabra imperialismo, por el hecho de que en muchas ocasiones se ha abusado del término y en algunos casos realmente no sabemos qué es lo que significa. Tal como ha sucedido con muchos otros vocablos. Por eso, antes de entrar en el tema, deberíamos ver qué es lo que significa el imperialismo en sí. Viene de la palabra latina imperium, que significa el poder de mando. El imperium se confería a todos los comandantes militares, a todos los cónsules que salían en campaña y a otros funcionarios que detentaban el mando militar. No había separación en Roma entre los mandos civiles y mandos militares, así que el mismo funcionario podía desempeñar una y otra función. Sin embargo, era necesaria una concesión especial del imperium por el Senado cuando se trataba de las funciones de orden militar. Sin embargo, por extensión, esta palabra después vino a significar el mando en el sentido más amplio de la palabra, el mando sobre las provincias y el mando en general. Los emperadores, desde Julio César, ejercen un poder omnímodo, un poder incontestado sobre la totalidad del Estado romano. Y el Estado romano mismo viene a llamarse también el Imperium, porque se trata de un conjunto de territorios que están bajo el gobierno de Roma. Por extensión, esta palabra en la época reciente dio origen al vocablo imperialismo. El imperialismo, tal como nosotros lo entendemos hoy día, es la manera de pensar y de actuar de un pueblo que pretende subordinar a los otros, tal como había hecho el pueblo romano respecto a los demás pueblos del área del mar Mediterráneo y de algunas partes de Europa occidental. Así que el deseo de subordinar a los otros es, diría, la médula misma del imperialismo. Cabe preguntar cuáles son los móviles del imperialismo. El historiador griego Tucídides, en su magna obra Historia del Peloponeso, trata de dar una definición de esos móviles que impulsan hacia la acción que nosotros consideramos imperialista, es decir, una acción que significa un dominio sobre otros pueblos. En un discurso que no sabemos si fue pronunciado en los términos tal como aparece en la obra de Tucídides, los embajadores atenienses, ante una asamblea de los delegados de distintas ciudades de Grecia, en Corinto, hacen una defensa de la política ática y tratan de definir en ese discurso los móviles principales que han guiado la política ateniense y que son móviles en realidad, en el fondo, que guían toda política imperialista. Y esos móviles son, según dicen los delegados atenienses ante esa asamblea, el miedo, la honra y el provecho.
El miedo. Los hombres actúan de una cierta manera para precaverse contra los peligros, contra las acechanzas, contra los designios malévolos de otras personas o de otros grupos aquí, de otros pueblos. La honra, es decir, la ambición, también es un móvil muy común entre los seres humanos. La honra impulsa a los hombres con frecuencia a tomar determinadas decisiones. Lo mismo también sucede con distintos pueblos. Y finalmente el progreso. Es un conjunto de esos móviles que tejen justamente una trama de acciones que caen bajo la designación o la característica del imperialismo. Solo que en ciertos momentos puede prevalecer un factor, en otros momentos otro. Con todo, siempre actúan juntos. El historiador británico Boston, en su obra bastante reciente que se llama Roma, Historia de un Imperio, afirma que en caso de Roma el factor principal de su expansión territorial fue el temor. Aunque, dice, la distinción no es por necesidad válida en todos los casos, dice, hay dos clases de imperialismo: el imperialismo por lucro y el imperialismo del temor. Sin embargo, podríamos agregar a esto que hay imperialismo también por ambición. Los imperios europeos, dice Boston, los imperios europeos de ultramar que florecieron en el siglo XIX y por lo general hoy día, y los que hoy día se han disuelto, fueron imperios por lucro. El comercio antecedió la bandera. El temor, sin embargo, dice el mismo autor, es la explicación desde un primer momento de otro tipo de imperialismo que se da en el mundo moderno como se dio en el antiguo. Así que ciertas acciones que emprenden, sobre todo las grandes potencias, se guían también por el temor al otro, el temor al dominio que el otro puede imponer. Una potencia ve en la existencia de otra, a menudo vecina, una amenaza para su existencia independiente, una amenaza que solo puede suprimir la conquista y la sumisión y que ha de suprimirse de una vez para siempre. Una vez conquistado, ese país tiene que ser absorbido y controlado de una manera implacable. El miedo, según se ha de ver, fue el impulso principal del imperialismo romano en sus primeros estadios hasta la destrucción despiadada de Cartago. Nosotros veremos que en el caso del imperialismo romano hay varios estadios, varias etapas. Y desde luego estamos de acuerdo con Boston que en la primera etapa fue el temor el resorte principal o el impulso principal de las acciones romanas. Después veremos que se va a agregar también la ambición y el provecho. Y finalmente el imperio terminará nuevamente en el temor a las invasiones, a los pillajes, el temor a la destrucción violenta, tal como se dará más tarde en los siglos IV y V después de Cristo. Por eso dice el mismo autor, el imperio nació del temor y murió en el temor. El temor en sus inicios, desde el momento mismo en que comenzó la expansión de la ciudad, a partir de unos pocos acres de terreno junto al Tíber, fue el temor de que si sus vecinos no se convertían en víctimas de su necesidad de expansión, Roma sería la víctima de esto.
Podemos encontrar en el autor romano, un insigne historiador, Salustio, justamente la confirmación de lo que hemos visto esbozado en Boston. Salustio, en su obra La conjuración de Catilina, dice lo siguiente: en sus inicios, cuando la ciudad alcanzó una cierta prosperidad y un cierto poder, dice, su opulencia le acarreó envidia, como casi siempre ocurre entre los hombres. Atacaron a los reyes y pueblos convecinos sin que los amigos, excepto unos pocos, vinieran en su ayuda y apartándose los demás, amedrentados por el peligro. Vecinos peligrosos, etruscos, galos, samnitas. Con ellos justamente tiene que encontrarse Roma en sus inicios. Después viene la invasión de Pirro, rey de Épiro. Encontramos un excelente resumen en la obra de Polibio de esta primera etapa de la expansión de Roma, expansión, repito, dictada por el temor. Después de someter a los latinos, dice Polibio, en parte por mérito de su propio valor y en parte con afortunadas batallas, no hay que excluir nunca el azar como factor de la historia, combatieron contra los etruscos, enseguida contra los galos y después contra los samnitas, limítrofes de los latinos al oriente y al norte. Los romanos, después de someter a etruscos y samnitas, tanto numéricamente como en cuanto a sus adelantos en los armamentos, en algunos casos los superaban. Y después de vencer, dice, en muchas batallas a los galos de Italia, los galos que incluso se tomaron a Roma en un momento, en el año 273, se lanzaron entonces por primera vez contra el resto de Italia a pelear, no ya por un país extranjero, sino por algo que consideraban pertenecerles del derecho. Es decir, emprenden lo que nosotros llamaríamos la unificación de Italia. Los romanos se creen llamados a realizarla. Se trata, en realidad, en su mayoría, de los pueblos itálicos emparentados con el pueblo romano, emparentados étnicamente, emparentados en cuanto a su idioma, en cuanto a sus creencias religiosas y sus formas de vida. No así los etruscos, ni tampoco los galos. En un momento, es uno de los momentos cruciales de la historia de Roma, los tarentinos, habitantes de Tarento, en el sur de Italia, llenos de temor por haber maltratado a los embajadores romanos, llamaron a Pirro en el año 280, el año antes de la invasión de Grecia por los galos. Resistieron enseguida, dice, valerosamente a la fuerza de Pirro, y cuando lo hubieron expulsado finalmente de Italia junto con su ejército, inmediatamente después combatieron y derrotaron a los que habían sido sus aliados. Y así, en esta forma, dice Polibio, se adueñaron de la península entera. Aquí en el mapa nosotros tenemos la península entera. Así que con la derrota sobre Tiro, que había venido aquí, los romanos logran la unificación de todos esos territorios que vienen aquí desde el norte. Rubicón, en esta parte, es el límite en el norte, llegando aquí hasta el Regio, en el sur de Italia. Toda la llanura que se llama actualmente Lombardía estaba poblada por los galos. Es la llamada Galia Cisalpina, que todavía demorará en entrar en la órbita romana.
¿Cuáles son los mecanismos de la expansión romana? Aquí hay dos factores que nosotros debemos destacar de un modo especial. En primer lugar, una red de alianzas que los romanos establecieron en la península. Era un procedimiento normal de buscar alianzas con los países vecinos o a veces países incluso o las ciudades alejadas de Roma, como por ejemplo Marsella, que figuró durante largo tiempo desde el siglo III como aliada de Roma. Después Sagunto en la costa de España. En cuanto a las alianzas, los romanos procedían de dos formas. Si se trataba de una alianza hecha en términos amistosos, sin ninguna guerra, y si los romanos consideraban de que ese pueblo es digno de confianza y de estimación, entonces firmaban lo que se llamaba fedus equum, igual, es decir, en igualdad de condiciones, donde respetaban plenamente la soberanía de la ciudad aliada, no intervenía en ningún momento en sus asuntos internos y le concedían los mismos derechos en Roma que los habitantes de esta ciudad o de ese estado tenían en su propio territorio, es decir, ius connubii, el derecho al matrimonio, ius commercii, el derecho de propiedad, ius suffragii, el derecho electoral, y ius honorum, el derecho de ser elegido para los cargos públicos. Sin embargo, eran pocas las ciudades que obtenían ese estatus. Ese es el estatus que se llama del derecho romano. A la mayoría de las ciudades aliadas aplicaban el llamado fedus iniquum, así que fedus que no significaba igualdad de condiciones. En este caso se aplicaba otra clase de derecho, el derecho llamado derecho latino, donde se garantizaba el derecho de matrimonio, el derecho de propiedad, pero no el derecho de sufragio ni tampoco de los honores. Los aliados se comprometían a proporcionarle a Roma, en caso de peligro, contingentes militares cuyo número estipulaba cada uno de esos fedus, es decir, de esos tratados de alianza. Vale la pena subrayar que los romanos aplicaban ese trato por lo común, ese fedus iniquum, a aquellas ciudades o pueblos con quienes habían sostenido guerras, y a veces guerras largas y cruentas, pero finalmente, después de haberlos vencido, como signo de reconciliación, les ofrecían ese tipo de alianza. Otro mecanismo para asegurar la hegemonía romana eran las colonias romanas que enviaban los dirigentes de Roma a distintos territorios, sobre todo aquellos donde se habían desarrollado guerras. Es decir, esos aliados que obtenían el fedus iniquum tenían que ceder por lo general una parte de su territorio, que se convertía en áreas públicos romanos, y en ese territorio se establecían por lo general las colonias. Esas colonias, a modo de las colonias atenienses que se llamaban cleruquías,
estaban compuestas por los agricultores y soldados a la vez. Esos agricultores se establecían allí en un grupo compacto y tenían que hacer servicio militar, intervenir cada vez que había necesidad. Por lo general se amurallaban y esas colonias se convertían en unas fortalezas inexpugnables. Ayudaban desde luego a ejercer el control sobre los aliados. Sin embargo, quisiera insistir que los aliados, en cuanto a su gobierno interno, tenían la más completa autonomía. Los romanos no intervenían en los asuntos internos, salvo cuando no les agradaba el régimen político de alguna de esas ciudades. No toleraban las veleidades democráticas que a veces afloraban bajo la influencia griega. En este caso, el régimen interno de cada una de las ciudades tenía que adaptarse en una u otra forma al modelo romano, es decir, modelo aristocrático o en la fase posterior oligárquico. Apenas acabada la unificación de la península itálica, estallan las guerras púnicas. Para algunos autores, el comienzo de esas guerras ya marca el verdadero imperialismo de Roma. Hay un debate en torno a este punto. El historiador francés Léon Humot, en su obra, una de las mejores obras sobre el tema, La Italia primitiva y los comienzos del imperialismo romano, sostiene que con las guerras púnicas se inicia la política imperialista de Roma. Me permito aquí una cita, después veremos otros puntos de vista. Una serie de autores, incluso autores antiguos como Polibio, sostuvieron que los romanos intervinieron en los asuntos de Sicilia, desatando con eso la primera guerra púnica en el año 264, también por el temor a la expansión de Cartago. Cartago, aquí tenemos Cartago, en el norte de África, que corresponde a Túnez actual aproximadamente. Cartago expandió sus posesiones en el norte de África, en el sur de la península ibérica y en Sicilia. La parte occidental de Sicilia, desde antiguo pertenecía a Cartago. Sin embargo, no contentos con esto, los cartagineses se apoderaron de las islas de Cerdeña y de Córcega. Es decir, el mar Tirreno, justamente, el mar que baña la costa occidental de la península itálica, quedaba ya prácticamente bajo el control de los cartagineses. El motivo para intervenir en Sicilia, que estaba poblada también por los griegos, sobre todo en sus costas, había una ciudad muy importante, bueno, sigue siendo también hoy día, la ciudad de Siracusa.
En la parte norte de esta península encontramos la ciudad de Mesina, y aquí tenemos el estrecho de Mesina. Un grupo de aventureros se apoderó de la ciudad de Mesina, tal como sucedía a veces, por un golpe audaz, se apoderan del gobierno de Mesina, pero después se encuentran en una situación insostenible y buscan aliados. Fueron los llamados mamertinos, el grupo de aventureros, soldados mercenarios, los que en un momento crítico se dirigen primero a Roma en busca de alianza para consolidar su poder en esta ciudad. Hay vacilaciones en Roma, entonces se dirigen a Cartago. Y Cartago accede al pedido y manda un general, el que entra en la fortaleza de Mesina con una pequeña tropa. Y esto justamente lo que provocó alarma en Roma, porque al apoderarse los cartagineses de Mesina ya podían amenazar el sur de Italia y fácilmente, indudablemente, impondrían también su dominio sobre la totalidad de Sicilia. Y así entonces todas esas tres islas ya habrían estado en el poder de los cartagineses. Y eso justamente es lo que provoca la inquietud en Roma y la decisión, la que se toma en el Senado, aunque un poco a regañadientes, de enviar ejércitos a Sicilia y enfrentarse ahí con los cartagineses para impedir que se apoderen de esa isla. Leónomo minimiza hasta cierto punto el peligro con que Roma tuvo que enfrentarse en Sicilia. Dice que hay en ese avance de los cartagineses una amenaza para la joven unidad italiana, no es posible dudarlo. Polibio, el historiador griego, explica esto, digamos, en términos bastante elocuentes. Pero dice, algunas medidas defensivas podían bastar. Y en cuanto al peligro de una invasión cartaginesa en Italia, si se recuerda que Cartago, en el transcurso de 2 siglos de luchas encarnizadas, no había podido conquistar a toda Sicilia, estamos autorizados a ver con escepticismo una eventualidad de ese género. Así que no cree Homo que los cartagineses habrían estado en condiciones de apoderarse de la totalidad de Sicilia y proseguir después su avance hacia el sur de Italia. Sin embargo, los romanos pensaban de otra manera, y lo que pensaban los romanos se refleja claramente en la obra de Polibio. Ahora, volviendo al texto de Homo, dice: al decidirse a socorrer a los mamertinos, Roma, cualesquiera que haya sido sus razones, sus pretextos, pasa sin más ni más a una política de ofensiva. Así que, en contraste con una política defensiva hasta este punto, ahora ya hasta ese entonces, ahora empieza una nueva política, la de ofensiva. El día en que las legiones atraviesan el estrecho de Mesina, el imperialismo romano, conscientemente o no, inaugura la larga serie de sus guerras coloniales y se lanza a la conquista del mundo mediterráneo. Sin embargo, como me había adelantado, no todos los historiadores antiguos o modernos comparten el punto de vista de Leónomo. Entre ellos, por ejemplo, Jérôme Carcopinot, también historiador francés, quien afirma que el imperialismo de Roma aún no existía en la época en que se iniciaron las guerras púnicas. Ni siquiera, dice, cuando se inició en el año 218 la Segunda Guerra Púnica.
Deberíamos ver un poco las vicisitudes, aunque en breves palabras, las vicisitudes de estas guerras. La primera, como he dicho, estalla en el año 264 y termina en 241. Los romanos sufrieron una serie de derrotas graves, sobre todo en las batallas marítimas. Sin embargo, finalmente lograron vencer a Cartago. Y de una potencia puramente terrestre se convirtieron también en una potencia marítima. Fue una hazaña extraordinaria. Sin embargo, estaban en varias ocasiones a punto de ser derrotados. Es decir, derrotas parciales sufrieron, pero estaban a punto de perder la guerra misma. Como consecuencia de la victoria obtenida sobre los cartagineses, los romanos entonces se anexionan la isla de Sicilia. Así que ese temor justamente que inspiró el envío de los ejércitos a Sicilia, viendo allí el peligro, la amenaza cartaginesa, ese temor quedó eliminado definitivamente con la ocupación de la isla por los romanos. Sin embargo, a continuación se apoderan también, valiéndose de una situación confusa que se había producido en Cartago, se apoderan también de las islas de Cerdeña, de Córcega y otras islas menores. Y así entonces ya aseguran su dominio sobre este espacio del Mediterráneo que les parecía de importancia vital. Pero en el año 218 estalla una nueva guerra, la Segunda Guerra Púnica, la que en los manuales figura muchas veces como la Guerra de Aníbal. Esta vez fueron los cartagineses los que tomaron la delantera con el ánimo de procurarse un desquite. Aníbal, un hombre joven, ambicioso, un gran caudillo militar, quiere a toda costa vengar los agravios sufridos, recuperar los territorios perdidos, incluso infligirle a Roma un castigo. Bueno, y casi logra sus propósitos. Mientras tanto, Cartago se había apoderado de la mayor parte de la península ibérica. Había un tratado entre Roma y Cartago fijando el río Ebro como el límite de influencias. Bueno, Ebro está aquí, casi, digamos, al norte de España. Entonces todo ese territorio había quedado bajo la hegemonía cartaginesa y solamente esa pequeña franja quedó en la zona de influencia romana. Sin embargo, los romanos, preocupados de esa situación, habían establecido un tratado de alianza con Sagunto que estaba dentro de la esfera cartaginesa. Y Sagunto fue justamente la causa del estallido bélico, porque Aníbal no estaba dispuesto a tolerar Sagunto independiente y aliado de Roma dentro de la esfera de influencia de Cartago, y así entonces se lanza contra Sagunto, lo toma, lo destruye. Con esto provoca la guerra con Roma. Sin esperar, Aníbal marcha contra Roma, atraviesa los Pirineos, después el sur de las Galias, finalmente los Alpes y rápidamente se lanza contra los ejércitos romanos en el norte de Italia.
Aníbal obtuvo una serie de resonantes victorias, la victoria de Trasimeno, por ejemplo, después la victoria de Canas en el año 216, donde los romanos fueron barridos prácticamente, los dos cónsules murieron, más de 50.000 soldados romanos cayeron en el campo de batalla. Roma parecía perdida. Y sin embargo, el temple, el carácter de los políticos dirigentes, la disciplina del pueblo romano se impuso a la crisis. Organizaron nuevos ejércitos y prosiguieron la lucha y hasta tal punto que finalmente pudieron desembarcar en el norte del África e infligirles a los cartagineses una derrota decisiva en Sama. Y así esa guerra, la guerra de Aníbal, terminó también con la victoria romana en el año 201. Entonces, Roma procede a anexionar nuevos territorios, en especial la península ibérica, que empieza a organizar como sus provincias. Sin embargo, aquí no terminan las guerras, sino que en el mismo año 200, es decir, un año solamente después del término de la Segunda Guerra Púnica, los romanos intervienen en Grecia. Este es el punto que para Polibio, por ejemplo, constituye un verdadero hito en la política romana. Polibio cree que en ese momento, justamente, cuando los romanos se lanzaron contra Grecia en el año 200, empezó una política de corte imperialista. Y la política llevada a cabo en los tiempos anteriores había sido casi en su totalidad, digamos, como diría, en su esencia, de política defensiva. Es decir, lo que quiere decir el historiador, que esa intervención de Roma en Grecia habría podido ser evitada, que aquí ya hay un cierto entusiasmo desbordante, de que hay un afán de dominio, afán de imponer la dominación romana sobre otros pueblos. Polibio, al comienzo justamente de su obra, en el párrafo tercero del libro primero, dice lo siguiente: en efecto, los romanos, que en la guerra de Aníbal habían vencido a los cartagineses, imaginando que habían llevado a efecto la parte más importante y más grande para la conquista del mundo entero, osaron entonces, por primera vez, extender la mano sobre las demás tierras y llevar su ejército tanto a Grecia como a las regiones de Asia. El historiador francés al que cité hace poco, Calcopino, está plenamente de acuerdo con el punto de vista de Polibio. Él afirma que la Segunda Guerra Púnica ya había creado condiciones psicológicas necesarias para concebir los designios de corte imperialista. Considero, dice, que el imperialismo de los romanos ya había nacido en la conciencia de sus jefes, cuando esa conciencia despertó en los duros años de la lucha contra Aníbal a la idea de una irresistible preeminencia. El Escipión africano, que como procónsul tuvo la buena fortuna de vencer a Cartago en su propio territorio y se sentía tan orgulloso de sus acciones siempre felices como para que naciera en él una vocación de victoria indefinida, luego de meditar sobre la historia de Alejandro, otro gran conquistador, adoptó una
estudiada actitud de soldado inspirado por los dioses, que ya sugería la comparación con el héroe macedonio. Existe, aquí cita Carcopino la famosa expresión del mariscal Foch, un plano inclinado de la victoria. El Senado, aunque sintiera aversión, y Roma, a despecho de sí misma, se deslizaron por él, por ese plano inclinado, bajo el impulso creciente de quienes se habían acostumbrado a vencer. De ahí justamente la confianza en sí mismos, la confianza en su poder, que creyeron irresistible, y ahí justamente el apetito, ¿no?, que aflora en este momento. Primero en sus jefes militares, después en el Senado, finalmente también en el pueblo, en el mismo pueblo romano. Sin embargo, aquí también podríamos tener nuestras dudas si efectivamente esta primera intervención de Roma en Grecia fue de corte tan imperialista como parecería serlo a primera vista. Tito Livio, por ejemplo, de una manera muy ponderada al analizar las causas de la intervención romana, nos hace recordar que en el momento más aciago de la guerra de Aníbal, Filipo V de Macedonia había firmado un tratado de alianza con Aníbal. Se había aliado con el peor enemigo de Roma, y que los romanos tuvieron que sostener luchas en el Adriático para repeler la flota que había enviado Filipo V. Afortunadamente no fue una flota numerosa y pudieron derrotarla fácilmente. Sin embargo, Filipo había mandado sus tropas también al norte de África, contingentes reducidos, pero sí hicieron su presencia allá en contra de Roma. Esto fueron acciones que Roma no podía olvidar tan fácilmente. Fue un antiguo agravio. Y si tomamos en cuenta las angustias que pasó Roma, ¿no?, que estaba a punto de ser borrada del mapa, ¿no?, entonces el deseo de desquite contra Filipo parecía irresistible. Sin embargo, en este mismo momento, Filipo de Macedonia había hecho una alianza con Antíoco III de Siria, otro monarca importante. Una alianza con el propósito de despojar al joven rey de Egipto, un niño todavía, de sus posesiones en el Mediterráneo oriental. Aquí tenemos Egipto. Egipto tenía posesiones aquí, una serie de islas, y también la costa de Palestina pertenecía a él en ese momento. Entonces, el rey de Macedonia, el rey de Siria, hacen una alianza para apoderarse de esas posesiones. Sin embargo, a Roma le parecía también que esa alianza un día podía constituir una amenaza para ella misma, sobre todo en vista de esos recuerdos, ¿no?, tan recientes de la segunda guerra púnica. Otro hecho que se esperaba a los romanos es que en la corte de Antíoco III se encontraba Aníbal. Aníbal, fugitivo de Cartago, los romanos habían pedido su entrega. Y Aníbal, como consejero, indudablemente les inspiraba mucho temor a los romanos, como consejero de Antíoco. Por otro lado, una serie de ciudades de Grecia, entre ellas Atenas, pidió auxilio. Atenas estaba siendo sitiada incluso cuando pidió auxilio a Roma. Pidieron auxilio también otros estados
de esa área, que fue Pérgamo, un reino importante, y Rodas, una metrópoli comercial de gran importancia en aquel entonces. De modo que los romanos no podían desoír tan fácilmente esos clamores, esas solicitudes de ayuda, ¿no? Ni tampoco podían desestimar tan fácilmente los temores, ¿no? Apartar tan fácilmente el espectro, ¿no?, de una nueva invasión en Italia, tal como se había producido durante la Segunda Guerra Púnica. Las guerras que se libran ahora llevan como nombres en los manuales la Segunda Guerra Macedónica, porque la primera se había librado en el curso de la Guerra de Aníbal. Esa Segunda Guerra Macedónica duró desde el año 197. Filipo V fue derrotado de una manera decisiva en Cinicéfalos, en Grecia, en el año 197. La legión romana demostró de una manera elocuente su superioridad sobre la falange macedónica. Filipo fue obligado a renunciar a sus conquistas en Grecia, al pago de una indemnización, a la entrega en 96 en Corinto, ciudad de Corinto, en el Istmo. El general victorioso Flaminino, el que había derrotado a Filipo II, proclama la libertad de las ciudades de Grecia. Una libertad incondicional, libertad plena, una alegría desbordante, la que ustedes pueden palpar a través de las páginas, elocuentes páginas del gran historiador como fue Tito Livio. Y efectivamente, en el año 194 los romanos completan su retirada y no queda ni un solo soldado en la península de Grecia. Una actitud altruista, diría, como en la política, en la vida política pocas veces se ha dado. Sin embargo, nosotros podemos preguntar, bueno, ¿y qué sucede después? ¿Por qué los romanos desisten de esa actitud tan idealista, tan generosa? Parece que en la política no siempre se puede hacer lo que uno quisiera hacer. En el año 192 invade a Grecia Antíoco III, el rey de Siria, llamado por la Liga Etolia y algunas otras ciudades de la península, descontentas con algunos arreglos que habían impuesto, arreglos territoriales que habían impuesto a los romanos antes de retirarse. Además, las rencillas entre distintas ciudades de Grecia eran interminables. Los odios entre las ciudades vecinas eran implacables. Y los políticos dirigentes se caracterizaban por sus torpezas, su demagogia, por la política de cortas miras, en algunos casos incluso
por una política realmente suicida. Desde luego, la intervención de Antíoco en Grecia provoca también la intervención de Roma. Los romanos vuelven, pero esta vez para quedarse. Logran expulsar fácilmente a Antíoco, lo persiguen después en sus territorios y en Magnesia lo logran derrotar de una manera decisiva. Tiene que aceptar condiciones humillantes. La entrega de su flota, pago de una indemnización de guerra de 10.000 talentos y la cesión también de todas las ciudades de Grecia que estaban bajo su hegemonía. En el año 190 justamente se había librado la batalla de Magnesia. Tito Livio todavía se anima a insistir sobre la moderación con que procedieron los romanos hasta ese entonces, es decir, hasta la intervención en los asuntos de Grecia en el año 192. Dice lo siguiente: había paseado ya el pueblo romano sus victoriosas armas por todo el orbe y abarcado un vasto círculo de conquistas hasta lejanas comarcas separadas por montes y por mares. Cuando todo marchaba a medida de sus deseos, supo conservar en medio de tanta felicidad la gloria de ser reverenciado, y más aún, antes dominaba por la grandeza de su nombre que por la fuerza, y se gloriaba de mandar en las naciones extranjeras más bien por la razón que por la violencia y el terror. Evitando severas medidas con los pueblos y reyes vencidos, liberal con sus aliados, no queriendo para él, el pueblo romano, no queriendo para él más que el honor de la victoria, dejó a los reyes su majestad y a los pueblos, ya que hubiese tratado con ellos como igual o como soberano, sus leyes, sus derechos y su libertad. Lo que subraya aquí el historiador, y con justa razón, es la liberalidad y la tolerancia de Roma para con los pueblos que quedaron bajo su órbita. A los pueblos conquistados les dejan sus reyes, a las repúblicas les dejan sus constituciones, respetan sus formas de vida, sus creencias religiosas y todo su modo de ser. Sin embargo, dice, la imprudente perversidad de sus enemigos y rivales fue la que suministró a Roma objeto y pretexto de nuevas conquistas. Esas nuevas conquistas que realiza Roma ahora a continuación, es decir, después de haber derrotado a Antíoco III. En el año 171 se subleva a Macedonia. El sucesor de Filipo V, Perseo, desata una guerra contra Roma, en la que fue derrotado en Pydna en el año 168. Macedonia fue dividida en 4 repúblicas. Roma, exasperada, inflige también un severo castigo a los aliados que habían secundado a Perseo en su guerra del año 171. Y desde este momento, cuando empieza justamente una política dura, una política de corte imperialista sin tapujos. Estos acontecimientos, justamente la Tercera Guerra Macedónica y las conquistas posteriores, para Tito Livio marcan un hito muy importante. En
Entramos en una época de imperialismo brutal, imperialismo desenfrenado. Ya se trata de apetitos incontrolados prácticamente por parte de Roma. Uno de los momentos tal vez más vergonzosos que podemos encontrar en la historia romana es la destrucción de Cartago. Cartago, que hasta ahora había sido dejada libre, que cumplía fielmente las obligaciones contraídas mediante el Tratado de Paz firmado en el año 201, que pagaba enormes tributos, el concepto de indemnización de guerra, y que en todo procedía en forma correcta, ¿no? En el año 149 fue agredida por Roma sin que mediara ninguna excusa válida. De luego fueron inventados una serie de acusaciones, pero acusaciones que, digamos, nosotros no podemos justificar en ningún momento. Roma quiso deshacerse, en definitiva, de su antigua rival, la Cartago. Aunque en este momento la Cartago era totalmente indefensa frente a Roma. Sin embargo, en su desesperación, Cartago se defendió 3 años hasta que por fin fue arrollada y fue destruida por Roma. La ciudad misma fue destruida y el territorio fue arado incluso para que no se fundara ahí posteriormente ninguna ciudad nueva. Una brutalidad como pocas veces se han dado en la historia y, repito, que habría podido ser evitada fácilmente. Esa destrucción de Cartago para Salustio, insigne historiador romano, se convirtió en una verdadera fatalidad, porque, así sostenía el historiador romano, era útil para Roma tener un rival, tener una especie de aguijón. Y Roma ahora, cuando ya se encontró sin ningún rival, entonces sucumbió en desenfreno, en la molicie y en la corrupción. El comienzo de los males internos de la República, el comienzo de la corrupción moral en la sociedad romana, viene justamente de allí. Creció primero, dice Salustio, la ambición del dinero y luego la del mal. El mismo año 146 en que fue destruida Cartago, presenciamos también la destrucción de Corinto, una especie de castigo ejemplar para las ciudades de Grecia, en las que surgían de vez en cuando intentos de zafarse de la dominación romana. Pero de nuevo, un desenfreno brutal, una destrucción parecida a la que había sufrido Cartago, y una destrucción hecha de una manera demente, porque igual que en otro caso, no había justificación para ello. En el año 133, la destrucción de Numancia, igualmente feroz y despiadada. Desde mediados del siglo II hasta mediados del siglo I a.C., presenciamos una serie de conquistas fáciles en el Oriente y también en el Occidente. Lo que usa Roma ahora, que ya no tiene enemigos poderosos, es el sistema de protectorado. Del protectorado hay un solo paso a la anexión. En vez de establecer su administración directamente, tal como en aquellos territorios que convertían sus provincias, Roma deja ahí sus reyes, no interviene en absoluto en los asuntos internos. Sin embargo, esos estados quedan bajo el control total de Roma.
son convertidos en estados clientes, o en nuestro lenguaje diríamos estados satélites. Así, Pérgamo, Bitinia, Rodas, Capadocia, Armenia, Judea, etc., son estados clientes, los que al cabo de una o dos generaciones se convierten en provincias romanas. Algunos de esos estados clientes conservó su calidad de tales hasta el final del Imperio Romano, porque a Roma le convenía tener en la periferia una serie de estados semi-independientes por razones de estrategia militar y estrategia política. La facilidad de las conquistas que se presenta, esa facilidad, digamos, tan extraordinaria, puede ser ilustrada incluso con algunos ejemplos de donaciones que recibió Roma por parte de algunos reyes. El rey Átalo de Pérgamo dona a Roma su reino en su testamento. Átalo, que había tenido muchos problemas con sus súbditos, para vengarse de ellos, los entrega a los romanos. Lo mismo también hace otro rey, Eumenes, el rey de Bitinia. El único problema serio con que tuvieron que enfrentarse los romanos en el oriente fue la guerra contra Mitrídates. Mitrídates logró infligirles incluso algunas derrotas graves. La guerra duró desde el año 88 hasta 66 a.C. Finalmente Mitrídates también sucumbió. Egipto fue la última conquista romana en esta área. Primero fue convertida en un estado satélite por Julio César en el año 58 y después fue anexionada por Octaviano Augusto después de la batalla de Axio, en el 31 a.C. Como hemos visto, en esta última fase, la que se extiende desde la Tercera Guerra Macedónica, los métodos de conquista romanos, todavía la conquista de las Galias por Julio César, vale la pena destacar, fue una conquista importante. Los métodos se destacan por doquier, como había mencionado, por su brutalidad, falta de escrúpulos e insaciable avidez. De ahí los enormes saqueos, reducción al cautiverio de cientos de miles de pacíficos habitantes, vendidos después como botín de guerra en los mercados de esclavos. A ello se agrega una explotación desvergonzada de la población de los territorios conquistados por los gobernadores, sus funcionarios y en especial por los publicanos, los recaudadores de impuestos. Este desenfreno coincide, vale la pena subrayar, con las encarnizadas guerras civiles que se libran en la misma época entre distintos caudillos romanos, entre Mario y Sila, entre Julio César y Pompeyo, y después entre Octaviano Augusto y Marco Antonio. Guerras atroces. Por eso, sería difícil pedir incluso que los caudillos que se disputaban el poder en Roma y en Italia dieran a la población de los países conquistados un trato mejor que el dispensado a su propia gente en Italia. La república estaba desmoralizada, podrida por dentro, de modo que no era posible invocar ya ninguna clase de normas morales o jurídicas para poner atajo a los abusos
y la violencia. Sin embargo, se produce un cambio radical con Julio César en parte y después ya en definitiva con Octaviano Augusto. Así entraremos en una nueva etapa del imperialismo que el historiador francés que ha citado anteriormente, Carcopinot, llama imperialismo igualitario. Nos puede parecer tal vez un poco paradójica la expresión, pero veremos que realmente fue así. Una de las tareas principales que emprende Octaviano Augusto es la pacificación del imperio. Y para lograrlo procede a reorganizar toda la administración imperial, eliminar los antiguos gobiernos corruptos, nombrar nuevos gobernadores, nuevos funcionarios más competentes, más honrados, establecer un mecanismo de control para evitar los abusos que se cometían anteriormente, etc. Y al mismo tiempo, Augusto, siguiendo el ejemplo dado ya por su padre adoptivo, Julio César, abre las puertas hacia la reconciliación con los vencidos. Y es por eso, dice Carcopinot, el imperio coronó el imperialismo romano aboliéndolo. Bajo Octaviano Augusto, el gobierno de la provincia ya no será una fuente fácil de enriquecimiento por funcionarios como lo fue en la época republicana. Cambia también radicalmente el sistema tributario. Se eliminan las compañías de publicanos, causa de abusos más graves. La época imperial, es decir, el gobierno de los emperadores, trae una sensación de alivio y sosiego. Tácito nos da el mejor testimonio al respecto. Dice, no solamente a los italianos, sino también a las provincias no les puede desagradable esta forma de Estado que se establece bajo Octaviano Augusto. Pues les era sospechoso, dice, el gobierno anterior, el del Senado y del pueblo, a causa de las discordias entre los poderosos y de la avaricia de los magistrados, sin que tuviesen eficacia las leyes, que se veían entorpecidas por la violencia, por la ambición, finalmente por el dinero. Aquí hay dos puntos que tendríamos que destacar de una manera especial. En primer término, la concesión de una amplia autonomía a las ciudades del imperio. Desde ese momento, las ciudades se gobiernan de una manera completamente autónoma. Reconocen al emperador, pero eligen cada una en su seno sus autoridades. Y cada una de las ciudades gobierna un extenso distrito circundante. Y así, en el siglo I y después, sobre todo, el siglo II, que es la época de mayores glorias del imperio, época que Toynbee llama el veranito de San Juan, el imperio parece ser como una especie de federación de ciudades independientes, ciudades unidas por la persona y el gobierno del emperador que reside en Roma. Cada una de las ciudades está organizada según el modelo de Roma. Tiene sus propios magistrados, tiene su propia curia o senado, tiene su propia asamblea. Paga, desde luego, alguna cantidad de tributos, pero que de ninguna manera serán tan pesados y tan abusivos como lo habían sido en la época republicana. Y por el otro lado, el gobierno imperial procede a otorgar de una manera cada vez más amplia plenos derechos ciudadanos a todos aquellos que reúnen algún mérito. Y esto no solamente a los individuos, sino a grupos enteros, a las poblaciones enteras, igualándolas en cuanto a sus derechos
con los mismos romanos. Conceden el ius connubii, el ius commerci, ius honorum, es decir, ius suffragii primero y ius honorum, de una manera tal que cualquier hombre de provincia, al obtener derechos de ciudadanía, puede postular a cualquier cargo en Roma misma, incluso puede llegar a formar parte del Senado romano. Y así el Senado se llena de provincianos, es decir, las personas de los países que habían sido conquistados por Roma. Eso, justamente, por eso Carpo Pino llama a ese imperialismo igualitario. Hay una serie de testimonios que podríamos citar, pero sería muy largo. Uno de ellos es el famoso debate que se había librado en el Senado de Roma en el año 48, cuando el emperador Claudio propuso la concesión de plenos derechos ciudadanos, incluido el ius honorum, a los eduos, eran los galos de la llamada Gallia Comata, Gallia Cabellida. Después de un debate prolongado, finalmente el Senado acepta el predicamento del emperador. Los argumentos que esgrime Claudio es que Roma en sus mejores tiempos había sido siempre generosa y por lo tanto tiene que serlo ahora, y que no había ninguna razón para discriminar a los habitantes del imperio. Todos ellos formaban parte de una sola sociedad, de un solo Estado, y por lo tanto había razones para justificar hasta la admisión de los habitantes de las provincias lejanas, de las provincias atrasadas incluso, en el Senado mismo de Roma. Y así vemos nosotros después, no solamente entre los senadores, sino también entre los cónsules, entre los jefes de los ejércitos y entre los mismos emperadores romanos, gente venida de provincias, gente venida en algunos casos de los rincones más apartados del imperio. Tenemos emperadores españoles, los mejores tal vez que tuvo el imperio, Trajano y Adriano. Tenemos dos emperadores que vienen de la Galia Narbonense, es decir, de Provenza, que fueron Antonino Pío y Marco Aurelio. Tenemos un emperador africano, Septimio Severo, que viene de Leptis Magna. Tenemos emperadores sirios, Heliogábalo y Alejandro Severo. Un árabe, Felipe. Ilirios, Aureliano, Probo, Constancio, Constantino el Grande, que eran dálmatas o panonios. Es decir, no hay ninguna clase de discriminación. Imagínense ustedes algún negro de la tribu Bantu o algún hindú en el trono de Inglaterra en el siglo pasado o a comienzos de este siglo, o en el trono de Holanda, o en el trono de cualquier otra potencia imperial o imperialista de nuestra época. Así que en este punto Roma fue consecuente, y vale la pena destacar un hecho que es notable. En el año 212 el emperador Caracalla, mediante un edicto que publica para todo el imperio, concede los derechos ciudadanos a todos los hombres libres del imperio, todos, sin ninguna clase de excepciones. Así que en este punto yo creo que pocos imperios del pasado han llegado a la altura a que llegó Roma. Para terminar, quisiera citar una vez más al autor que me ha servido aquí en distintas partes de este trabajo, a Carpo Pino.
Gracias a la fidelidad, dice, de los Césares a las ideas del primero de ellos, es decir, de Julio César, a la definición, se llegó a la definición de un imperio federal en que los vencidos fraternizaban, abolidas las prevenciones y desigualdades con sus vencedores. Y luego, gracias a ella, la paz romana, en lugar de extender en torno de sí la soledad de los desiertos y el silencio de las necrópolis, irradió con una realidad activa y bienhechora, perpetuamente fecundada y ennoblecida por todos los aportes materiales y morales que se difundían desde Roma hacia las provincias y al mismo tiempo desde las provincias hacia Roma. Si el imperialismo, dice el mismo autor, si el imperialismo de Roma solo hubiera sido un despliegue de violencias y apetitos, el imperio de Roma, construido sobre estos fundamentos cenagosos, habría sucumbido como tantos otros al derrumbe con que lo amenazaba su decadencia interna en la época republicana. Y Roma, a la distancia de siglos, uniría sus restos polvorientos con los